Gracias por seguir con nosotros y a continuación un tema que nos apasiona a todos los que estamos vinculados al real estate y que nos afecta prácticamente, por supuesto, a todos los seres humanos. Y podemos decir que el siguiente panel nos va a estar hablando de lo urbano a lo humano, sobre urbanismo y sobre smart cities, por supuesto, las ciudades post-pandemia y el desarrollo van a estar presentes. Allí van a estar Donatella Orsi, que es directora general de integración económica de Barrio 31, Soledad Guilera, directora ejecutiva de CEPE, de la Universidad de Tortuato Di Tella, y Mariana Flores, directora del Instituto de Arquitectura Urbanismo del Comité Ejecutivo Nacional de México. Y vamos a recibir ahora a Andrea Fuchs, que ella es quien va a estar moderando este panel. Andrea, un placer estar contigo. Contanos un poquito el tema y tú sos directora de una empresa que está dedicada justamente a enfocarse en este tema y a la capacitación. Así es, muchísimas gracias Karina por la presentación y gracias al Foro de Mujeres Real Estate por la invitación. La verdad que es un honor este panel. Hoy el tema es urbanismo y smart cities y la verdad es que lo que veo en Latinoamérica es que smart cities se cree que es una ciudad con mucha tecnología. En ese caso sería como una automatic city, pero no tiene nada que ver con una ciudad inteligente. Justamente una ciudad inteligente, una smart city, está vinculada con las personas, con lo humano. Y en realidad lo más importante de esto es que una smart city tiene que ver con decisiones smart, con gente que toma decisiones smart. Y por eso este panel me encanta, porque son todas mujeres que están tomando decisiones inteligentes en escenarios muy difíciles y aún así con datos, con información y con la cintura, les diría femenina, de poder hacer de todo al mismo tiempo, estamos tomando decisiones inteligentes. Yo les pedí que en vez de leer sus currículum para presentar a cada uno, tiene un currículum larguísimo, les pedí que en unos minutitos se presenten quiénes son, qué hacen, desde qué lugar están trabajando, porque están modificando realidades y es un placer escucharlas. Y además, cómo están viendo esta pandemia, cómo están viendo estas ciudades que se están modificando a pasos agigantados. Empiezo con Sole, que te presentes y cuentes qué estás haciendo, que es súper interesante. Muchas gracias, Andrea. Muchísimas gracias también a los organizadores del Foro de Mujeres de Real Estate por invitarme. Para mí es un honor, un placer estar aquí con ustedes. Y yo soy la directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas Basadas en la Evidencia en la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella y soy docente de Ciudades Inteligentes en la misma universidad y en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Y es un placer para mí venir a contarles un poco lo que estuve viendo en el último año y lo que me imagino que va a ser un poco los cambios que perduren durante la pospandemia en relación a nuestras ciudades, ¿sí? Entonces déjenme contarles, como decía un poco Andrea, desde dónde venimos trabajando este tema. Nosotros, creo que como a muchos de ustedes, el año pasado nos invitó a reflexionar, y por ahí podemos poner en pantalla el primer slide de mi presentación, por favor, un poquito cuáles eran, digamos, los cambios que nos iba a traer la pandemia, y yo lo empecé a pensar desde mi lugar de estudio, ¿no? De qué iba a traer hacia las ciudades esto. Y en el CEPE lo que hicimos fue una convocatoria, porque, digamos, las políticas públicas iban a estar a full tratando de responder a la pandemia, y convocamos a distintos especialistas e investigadores a reflexionar sobre estos cambios, y que nos dijeran en su campo de estudio cuáles eran los cambios que anticipaban y cuáles iban a perdurar más allá de la pandemia e iban a necesitar una respuesta de política pública. Entonces, en este sentido, compilamos un libro que se llama Postpandemia, 53 políticas para el mundo que viene, con un montón de ideas y un montón de respuestas y propuestas de diferentes autores, y luego, digamos, organizamos un ciclo de conversaciones y un podcast con el diario La Nación. ¿Por qué les cuento esto? Porque en el marco de ese proyecto y de cómo nosotros nos adaptamos a reflexionar sobre lo que sucedía, yo hice un aporte sobre la resiliencia digital de las ciudades. Y me puse a pensar, digamos, qué era lo que iba a cambiar en las ciudades o qué era lo que teníamos que empezar a poner en perspectiva y a priorizar
para poder efectivamente lograr ciudades más inteligentes. Por eso el título de mi ponencia es Próximo desafío para ciudades inteligentes, alcanzar la resiliencia digital. Ahora, vayamos al slide siguiente que les cuento qué entiendo por resiliencia digital, ¿sí? Creo que el COVID puso a prueba, como dice aquí esta filmina, la infraestructura digital de nuestras sociedades, digamos, no solamente del gobierno, sino también del comercio, el desarrollo productivo y de la sociedad en general, para sobreponernos a situaciones adversas apalancadas, digamos, en las nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces, las respuestas de los gobiernos frente a la emergencia del COVID derivaron en una digitalización forzada de muchísimas actividades. Creo que todos hicimos, digamos, una adopción acelerada, ¿no?, de nuevas tecnologías. Entonces empezamos, digamos, a tener este tipo de comunicación y conferencias a través de plataformas, trámites y pagos digitales, compras en línea, educación virtual o ahora híbrida, cuando se empieza a habilitar la presencialidad, la telemedicina y el teletrabajo en general, ¿sí? Pero no todos pudieron adaptarse de la misma manera. Y entonces, en el siguiente slide les quiero mostrar, por favor, si lo podemos pasar, un poco, digamos, qué es lo que pasó o cómo podemos medir para entender cuál es la capacidad que tienen las distintas sociedades en los países de América Latina y comparados, digamos, con el promedio de otras regiones para saber dónde estamos en relación a nuestras capacidades, ¿no?, digitales. Este cuadro que les comparto aquí tiene un índice de resiliencia digital para Latinoamérica. La resiliencia digital la medimos, digamos, tomando datos de la resiliencia de la sociedad, y ahí estamos hablando del nivel de acceso, cuánto se utiliza Internet, las habilidades digitales que tiene la gente, si la tecnología es accesible en términos de precios o no, digamos, si hay disposición de las personas a tener celulares, etcétera, etcétera. Entonces ahí se mide el nivel de resiliencia digital que tiene la sociedad. Y hay distintas fuentes, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones o Naciones Unidas o la Asociación GSM, que aglutina varias empresas de celulares, que generan datos parciales. Entonces nosotros en la universidad lo que hicimos fue agregar toda esta información y tratar de comparar, digamos, de manera integral la resiliencia de la sociedad, que es el escalón más bajito que ustedes pueden ver ahí abajo, el color turquesa oscuro, luego del gobierno, digamos, hay distintos índices que miden si el gobierno tiene canales de participación pública, si hay gobierno electrónico, si hay datos abiertos y distintas características que hacen a cómo gestiona la ciudad sus administradores. Y luego el comercio electrónico, el nivel de desarrollo del comercio electrónico. Entonces ahí podemos ver el ranking y tenemos los parámetros comparativos a la derecha, bueno, no sé si ustedes ven a la derecha o a la izquierda, en color gris podemos ver, digamos, los promedios regionales. Entonces vemos que para América Latina, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia en general están muy bien posicionados y, digamos, más abajo en la fila vienen Venezuela y Bolivia. Pero digamos que tenemos en una escala de 0 a 100 de resiliencia digital, digamos, los países arrancan a mitad de tabla. Ahora, ¿qué pasa si miramos a nivel ciudad? Porque esto recuerden que son datos de países comparando con nivel regiones. Pasemos por favor a la siguiente filmina y veamos cómo compara solamente la dimensión gobierno, ¿sí? Yo recién les decía que teníamos datos para ver la sociedad, los gobiernos y el comercio. Ahora, no existe información suficiente para entender lo que está pasando a nivel de las ciudades. Sin embargo, todos nosotros vivimos en las ciudades y las decisiones con parámetros generales se han tomado a nivel muy local. Entonces, creo que es muy importante que pongamos en perspectiva la importancia de generar datos a nivel de las ciudades para entender cómo está cada territorio en relación a su resiliencia digital. Entonces, para la dimensión en la que sí tenemos datos, que es la de dimensión de gobierno, comparamos la principal ciudad de cada país, que es para la que existe información, con su promedio nacional, ¿sí? Y vemos que hay una diferencia grande, por ahí no tanto en Argentina o en Brasil o en Colombia, donde las cifras son similares, pero en Venezuela, en Bolivia, en República Dominicana, en otros países de la región, la diferencia del promedio nacional con sus principales ciudades es bastante relevante. Entonces, claramente es necesario tener más información, sobre todo para que los líderes locales puedan desarrollar políticas públicas que les permitan fortalecer la resiliencia digital. Entonces, simplemente como para ir cerrando, si podemos pasar al último slide,
Yo creo que esta crisis debe servir para acelerar la transformación digital de las ciudades, promoviendo un esquema de organización social y una economía local más inteligente. Y creo que si miramos lo que pasó el año pasado, en 2020, y pensamos cuáles fueron las ciudades que pudieron continuar prestando servicios regulares a sus ciudadanos, que desplegaron nuevos servicios y estrategias para dar respuesta a la emergencia de salud, o incluso ampliaron y mantuvieron sus canales de información en tiempo real, son aquellas que ya venían invirtiendo en infraestructura de conectividad, en hardware y en software, ¿sí? Porque si no tenés el equipamiento que necesitas y los programas que necesitas, es muy imposible, no sé, llevar adelante la telemedicina o el teletrabajo o la educación misma, ¿no? La continuidad pedagógica como se dio. Y desde la perspectiva de gobierno, la apertura de datos y el desarrollo de aplicativos para efectivamente poder continuar con la vida burocrática de las ciudades, ¿no? Y por otro lado, creo que, digamos, es muy importante la formación, tanto de funcionarios públicos como de las personas en general, en competencias digitales. Nos dimos cuenta con esta pandemia que claramente hay una brecha digital en términos de los que tienen acceso a las nuevas tecnologías y habilidades para utilizarlas y los que no los tienen. Y me parece que es importante que en la agenda de la pospandemia todos estos temas estén, digamos, priorizados en la agenda local de las ciudades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sole. ¿Se me escucha? ¿Se escucha? Decime así porque se cortó la luz y estoy de otro dispositivo. ¿Se escucha? Sí, gracias, Mariana. Gracias, Sole, súper interesante. Perdón que me fui unos segunditos. Es la ley de Murphy. Cuando organizas todo, se corta la luz justo en ese minuto. Muchísimas gracias, Sole. Donatella, es un honor presentarte. La verdad que es súper interesante. Tengo el gusto de haber recorrido lo que se conoce en Argentina como la Villa 31, que hoy es Barrio 31, pero es un barrio que en muchísimos lugares no se conoce qué está pasando y que es un barrio que tiene 90 años, un barrio informal, que tiene 90 años en los que están haciendo de todo adentro, tiene premios internacionales, súper interesante, contado en primera persona. Contá quién sos, qué haces y tu rol ahí en Barrio 31. Bueno, Andrea, muchas gracias por este espacio. También me sumo al agradecimiento de Sole al Foro de Mujeres de Real Estate, que nos convoca a contar el proyecto de integración que tenemos en el barrio, y súper contenta de compartirlo tanto con vos, Andrea, como con Sole y con Mariana. Estas son instancias de aprendizaje, así que las valoro muchísimo. No me quiero extender mucho, pero les cuento que yo soy Donatella Orsi, yo tengo a cargo el área de integración económica dentro del barrio 31, ex Villa 31, hoy barrio Mujica. Me parece que es interesante el nombre de mi rol, ¿no? Que es de integración económica, porque lo que se viene haciendo desde hace 5 años en el barrio Mujica es un proceso de integración muy fuerte, de integración social, urbana y económica. Así que, si podemos pasar a la siguiente slide, me gustaría poner un poco en contexto qué era la Villa 31, qué es el barrio Mujica, para toda la audiencia que nos está escuchando. Pasamos a la siguiente slide. Les cuento que el barrio Mujica viven aproximadamente 40.000 personas, posiblemente un poco más, tiene 12.000 viviendas y está ubicado en uno de los centros, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Ahí se ve dónde está el centro financiero de la ciudad, donde está la Casa de Gobierno, el Obelisco, el Teatro Colón, está muy cerca de Recoleta, que es uno de los barrios con mayor poder adquisitivo que tiene la ciudad, muy cerca de las estaciones de tren y de la terminal de ómnibus, es decir, que es un barrio con mucha accesibilidad. Ahí nomás está también el puerto, con lo cual muy cerquita del barrio pasan numerosos camiones y es una zona de muchísimo valor logístico, porque enseguida podés agarrar las autopistas para conectarse con todo el país. Es un barrio muy grande, hay que tener en cuenta que el 60% de las ciudades de la Argentina son más pequeñas que el barrio Mujica, con lo cual el proceso de integración que nosotros estamos desarrollando es uno de los más grandes de América Latina. Y para terminar de poner en contexto, esto es la ubicación del barrio en relación a la situación social y económica. Si en la ciudad de Buenos Aires 2 de cada 10 jóvenes terminan el secundario, si en la ciudad de Buenos Aires 7 de cada 10 jóvenes terminan el secundario, en el barrio Mujica solamente 2. Y si en la ciudad de Buenos Aires 8 de cada 10 personas tienen trabajo formal, en el barrio Mujica solamente 4 de cada 10.
con lo cual la situación de desigualdad frente al resto de la ciudad es en todos los ámbitos. Y los invito a pasar a la siguiente slide, donde se ve cuáles son las tareas o qué es lo que hacemos cuando hablamos de integración, y acá me parece muy interesante traer el concepto de Smart City que traía Andrea al principio, porque este proceso de integración nosotros lo entendemos de una manera holística. No solamente infraestructura, pero también infraestructura en las cosas que son súper importantes, como cloacas, luz, calles, bueno, infraestructura tradicional en general, pero también integración social, acceso a la salud, acceso a la educación pública, toda la parte de vivienda, de generación de nuevas viviendas y de mejoramiento de viviendas existentes, conexión urbana con el resto de la ciudad a través del transporte y a través de la generación de puentes y de calles, y después toda la línea de integración económica, que es lo que le da sostenibilidad a cualquier proceso de integración o de urbanización de un barrio popular. Y bueno, para dejarles algunos datos de todo lo que se hizo en estos 5 años, se crearon 26 nuevos espacios públicos, se mejoraron más de 1.700 viviendas, que es muchísimo, se mudaron más de 1.000 familias que estaban abajo de la autopista Ilia y ahora tienen su casa, como se ve ahí, donde abajito de nuevas viviendas o las viviendas se construyeron. Se construyó y funciona el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que es ese edificio tan visible que vemos en el medio, y hoy, bueno, ahora menos, ¿no? Porque después de la pandemia, la gente va menos al su lugar de trabajo, pero 2.000 personas irían a trabajar todos los días a este lugar, que si no fuera por eso, nunca hubiesen entrado al barrio 31, y eso genera como circuitos o mixturas en el uso del suelo que son beneficiosas tanto para los vecinos de la ciudad, para los vecinos del barrio, como para los vecinos de la ciudad, que se cruzan más con la realidad del barrio Mujica, que también es parte de la ciudad en la que vivimos. Así que bueno, me cierro acá y después seguimos charlando de todo lo que es articulación público-privada en las preguntas. Buenísimo, Donna, la verdad que es 1000 preguntas para hacerte desde lo urbano, desde lo humano, desde lo estratégico de la gestión, así que vamos a dejar algo para después. Mariana, un gusto saludarte desde Argentina para México. Contanos un poco quién sos y qué haces, así empezamos a hacer las preguntas que nos morimos por hacer. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, nuevamente un gusto compartir el espacio con mujeres extraordinarias, no solo en este panel, sino en el foro. Creo que alzar la voz, como se ha dicho, en varios ámbitos, pero desde el ejercicio profesional y con acciones y con participaciones, debe ser, o sea, es muy valioso y realmente un gusto estar por aquí. Aunado a lo que es la temática del panel, que tiene que ver con urbanismo y Smart Cities, dentro de mi ejercicio profesional, yo soy arquitecta, actualmente me encuentro en México. Ha sido mucho en el ámbito del sector público, del sector privado, pero también en el ámbito de la investigación. Creo que más allá de lo que se ha comentado y que, bueno, que estamos en un momento como clave en términos de reflexión, pero también de nuevas acciones, enfocados sobre todo a la sostenibilidad de las ciudades, pero obviamente buscando la salud de las personas. O sea, creo que el poner sobre la mesa lo que es la digitalización y los sectores vulnerables, o sea, no podría como reforzarse más que con esta visión integral, como bien comentaba Donatella, y que bueno, tiene que ver mucho con los impactos que vamos a tener al día a día. Hemos estado sujetos como estas nuevas dinámicas de habitabilidad, hemos estado confinados durante un año y bueno, ningún país ha estado exento de estas transformaciones que obviamente derivarán en adaptaciones ambientales que tienen que ver obviamente con nuestras viviendas y con nuestro entorno y obviamente escala de ciudad. De frente a, bueno, fuera de esta crisis pandémica, o sea, estamos también condicionados a una crisis climática que nos demanda generar acciones que estén enmarcadas dentro del desarrollo sostenible, entendido no solo el aspecto ambiental, sino también el aspecto social, humano y obviamente el aspecto económico, que mucho se ha dicho, o sea, hacia dónde vamos, ¿no? Con esta reactivación o con estas nuevas normalidades y de manera que tengamos menos impactos negativos a nuestra economía, a nuestro bienestar y obviamente a nuestra salud, cuando se vuelven ya como ejes prioritarios dentro de estos como planes emergentes a nivel global. O sea, ya hablábamos en algún espacio, sobre todo del desarrollo sostenible con sus 17 objetivos y que han sido también reforzados a partir de la crisis de confinamiento,
hacia nuevas acciones un poco más contundentes y sobre todo también de frente a la Agenda 2030. Entonces, bueno, dentro de este como ejercicio profesional, tenemos en México, o sea, un país muy rico en muchos aspectos, en la parte cultural, en el ámbito geográfico. Tenemos una de las ciudades más pobladas del mundo y que también implica retos muy importantes. Dentro de mi ejercicio y mis participaciones, actualmente me encuentro al frente del Instituto Nacional de Arquitectura y Urbanismo, que está dentro del Comité Ejecutivo Nacional de los Colegios de Arquitectos de la Federación, y que, bueno, muchas de las discusiones internas, sobre todo de la postura que vamos a adquirir los profesionales, debe estar enfocada precisamente a estos ambientes mucho más adecuados, sobre todo cuando hablamos de bienestar y de salud en los discursos, ¿no? Y de qué manera vamos a ir como materializándolos. Y sobre todo creo que el articular precisamente actores claves es súper importante. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Vale. Bueno, entonces para poner en contexto, sobre todo si hablamos de ciudades inteligentes, pues qué aspectos necesitamos como tomar en cuenta. O sea, creo que de estos planes que emergentes, más allá de un planteamiento conceptual teórico y que es importante también involucrar en la parte profesional y en la parte industrial de la industria, estas como visiones críticas dentro de la investigación, es que podamos también visualizar, o sea, qué elementos vamos a integrar para que realmente nuestras ciudades sean inteligentes. No es que dentro del tema de pandemia o el confinamiento hayan generado o detonado situaciones de crisis global, sino que ya existían, solo que se fueron como más evidentes, ¿no? Y al final es lo que nos dice, ok, entonces, ¿cómo vamos a actuar desde el ámbito donde nos encontremos y cómo vamos a articular precisamente estos actores importantes? Y es cuando hablamos de gobernanza. Y cuando hablamos de gobernanza, integra también esta parte de digitalización, de resiliencia digital, como bien lo comentaba Sol, porque estos son los mecanismos que en este momento nos han permitido como continuar en la medida de lo posible con nuestras actividades y en el tema de servicios, en el tema de salud y obviamente estas nuevas dinámicas como son el teletrabajo. Entonces, hemos visto estudios muy importantes que a 2 meses de confinamiento, 3 meses de confinamiento, la digitalización ha avanzado 8 años que lo hubiera hecho como en un periodo normal sin pandemia, ¿no? Entonces, bueno, a la par vienen estas estrategias emergentes de movilidad y transporte, los ejes prioritarios que están enfocados a salud y bienestar y vida, pues no solo como sistemas de salud, sino también en nuestro entorno inmediato, nuevamente recalcando estos sectores que son como vulnerables, pero aún así se pone en evidencia que todos hemos sido vulnerables ante estas nuevas condiciones de sanidad. Y bueno, creo que reforzar también la visión de desarrollo sostenible nos permite como entender cómo estas acciones van. Estamos teniendo algunos problemas de comunicación con Mercedes desde México. Muy interesante lo que estábamos recibiendo sobre que el Smart City no tiene que ver para nada con la tecnología necesariamente vinculado, sino con ser smart, con ser más inteligentes, tener estos vínculos entre profesionales y conocer las necesidades justamente de quienes residen en esos desarrollos urbanísticos. La verdad que Donatella, el ejemplo solamente en imágenes, aunque no te estuviéramos escuchando, viéramos esa gráfica de lo que es el barrio 31, y ya no más llamarle justamente Villa 31, es muy motivador. Estábamos recién mencionando que íbamos a desarrollar justamente de esto de lo urbano a lo humano y surgían muchas preguntas, y mientras esperamos que se vuelva a conectar con nosotros, Andrea, voy a tomarme el atrevimiento entonces de hacerles un poco las preguntas.
cuando ustedes están en muy diferentes proyectos, incluso en diferentes ciudades y como veíamos también incluso dentro de la misma ciudad, en mundos que parecen distintos, ¿cómo se puede llegar a aplicar eso de que haya una mirada más humana a las decisiones y que también las decisiones a veces se tomen de forma más pronta, ¿no? Como lo hablábamos hoy con los indicadores del Foro Económico Mundial, que hablaba de que hay que ser ágil para que el propósito se cumpla y para que las ciudades, en este caso, que sería el propósito, sean más humanas, sean una realidad. No sé quién quiere levantar la mano y contestarme sobre esto. Sí, es súper interesante tu pregunta, Karina. Además, le sumaría que a toda esta mirada, en este momento también hay un tema que tiene que ver con la articulación público y privado, que es un tema, que es el tema de cada una de las escalas que ellas están trabajando, desde el urbano macro hasta un barrio de 40.000 personas. Sería bueno que den esta lectura de lo que dijo Cari, además de la articulación. ¿Cómo están articulando hoy público y privado? A mí me gustaría arrancar, si las chicas están de acuerdo, para contarles un poco qué es lo que hacemos desde particularmente el área en el que de la que yo soy parte, la que yo dirijo. Nuestro trabajo con el sector privado es permanente. Hoy hay más de 120 empresas articulando con el sector público, el tercer sector, en el barrio Mujica. Lo que nosotros hicimos al principio fue crear un espacio que se llama Centro de Desarrollo Laboral e Emprendedor, que busca que toda la población económicamente activa que quiere conseguir un trabajo en relación de dependencia o que tiene un emprendimiento y quiere hacerlo crecer, o que no tiene un emprendimiento y quiere tenerlo, se pueda dirigir, trabajando exclusivamente con el stock del barrio, ¿no? Y después desarrollamos un área de integración comercial para que tanto los productos y servicios del barrio puedan venderse hacia afuera de la ciudad, ¿no? Como si fueran exportaciones del barrio, y que las empresas se empiecen a radicar en el barrio 31. Después empezamos a conectar con las empresas desde muchos otros lugares. Hay empresas que por supuesto forman parte de nuestra bolsa de trabajo y nos acercan oportunidades laborales. Perdón, hay una ambulancia justo pasando por la calle que da mi departamento, pero bueno, entonces hay empresas que les interesa que los vecinos del barrio 31 formen parte de su equipo de trabajo. Hay empresas que por ahí no tienen búsquedas abiertas, pero les interesa que los miembros de la empresa puedan, bueno, está complicado, perdón por el ruido, formen parte de simulacros de entrevistas de recursos humanos. Otras empresas van mucho más allá y se instalan. Tenemos el caso de McDonald's, tenemos el caso de Río Uruguay Seguros, que es una aseguradora que se instaló en el barrio, el Santander Río, Grido, Biarco. Es decir, hay una apuesta muy fuerte del sector privado para conectarse con lo que es el barrio Mujica. Yo creo que el gobierno de la ciudad hizo de un articulador muy necesario, ¿no? Porque es poco probable que una empresa por sí misma vaya a caminar las calles del barrio, los pasillos del barrio, y nuestro rol es recibirlos, ponernos en contacto con la gente del barrio y poco a poco corrernos para que funcione en el barrio Mujica lo mismo que funciona en el resto de la ciudad, ¿no? Hoy no necesita nadie del sector público para instalarse en Recoleta, o Palermo, o Chacarita. Nosotros esperamos que dentro de unos años pase lo mismo con el barrio Mujica. Buenísimo, Donna. Yo creo que además resulta, a lo mejor para vos que estás todos los días ahí, muy fácil verlo, acostumbrarte. Para quien ha visto toda la vida un sector tan grande de la ciudad como una villa, que hoy esté un McDonald's adentro, un banco, una escuela, un hospital, y que se pueda entrar, que estén pensados cosas turísticas ahí adentro, es un giro a un sector de la ciudad que era muy, muy difícil de pensar hace muchas décadas. Así que, bueno, primero felicitaciones por el trabajo que están haciendo adentro, de nuevo, no solo desde lo urbano, sino desde lo humano, que tuve la posibilidad de recorrer las calles y cómo la gente está agradecida y la gente se acerca, van pidiendo, van preguntando. Hay como un acercamiento fuerte entre toda la gente que está trabajando y el vecino. Y la verdad que fue muy linda experiencia cada vez que fui, así que bueno, te agradezco el haber podido recorrer y conocer otra cara de una Buenos Aires que la mayoría no conoce, que por suerte dentro de poco va a ser público, incluso turístico.
Sí, Sole, contame un poquito la vinculación de ustedes entre lo público y lo privado, que hay una vinculación fuertísima. Sí, mira, yo por ahí tengo algunas cosas para comentarte en relación a las Smart Cities. Primero, recuperar un poquito la definición de Smart City. Como decíamos hoy, no es una ciudad digital, una ciudad 100% apalancada a la tecnología, sino que una ciudad que, digamos, verdaderamente es inteligente, es una ciudad que facilita los vínculos de los distintos actores y sectores que tienen vida en su territorio, ¿sí? Entonces es una ciudad que facilita las cosas entre el gobierno y los ciudadanos, entre los actores del sector privado, entre los actores del sector privado y el gobierno, y facilita para que todos puedan, digamos, contribuir al desarrollo sustentable de esa comunidad. Entonces me parece que es muy importante poner eso en perspectiva. Y después desde un punto de vista de la universidad, que es donde yo trabajo y enseño, la verdad es que para mí ha sido muy gratificante con el correr de los años. Yo este curso lo desarrollé originalmente en 2016, después de volver de vivir algunos años en Estados Unidos, cuando me di cuenta que la discusión que se estaba dando en Argentina respecto del desarrollo urbano no abordaba, digamos, de manera acabada estos temas, y para mí nos estábamos perdiendo un poco una conversación global que se estaba dando, y era lo que venía, era el futuro, digamos. Entonces, para mí era muy importante tratar de promover este debate. Entonces, el lugar natural donde me sentí cómoda de venir a contar un poco lo que había estudiado, lo que había visto cuando estuve en New York, que es la urbe más interesante, más grande que creo que todos podemos conocer y que aspiramos a visitar algún día por lo estimulante que es esa ciudad, fue la universidad. Y para mi sorpresa, mi curso genera interés entre actores de todos los sectores. No tengo solamente gente que labura en gobierno, en ciudades o en municipios, sino que tengo muchas veces actores del sector privado que buscan una formación porque escuchan mucho de todo esto, pero necesitan lectura, necesitan entender casos, necesitan intercambiar con pares o mismo hacer networking justamente con actores de otros sectores para poder desarrollar su actividad. Entonces me parece que la universidad también es un ámbito donde se genera esa colaboración público-privada. Mi curso es un curso formativo, entonces esa es capacitación que desde los distintos actores vienen a buscar, pero que es un espacio donde comienza un diálogo que trasciende la universidad y que permite, digamos, una mejor articulación entre los distintos sectores. Está buenísimo, Sole, que lo cuentes, porque además estos espacios de reflexión es lo que va a cambiar todo. Digamos, son estos espacios como este mismo foro de la mujer, donde estamos charlando temas de urbanismo, temas de Smart Cities, temas humanos, temas sociales, temas de salud, temas de educación, entre gente que trabaja en ámbitos absolutamente distintos, en escalas distintas y de países distintos. Y creo que desde ahí nace esto. Yo creo que además hay un tema muy femenino, y lo digo en el mejor de los sentidos, del que la mujer cuida por naturaleza. Esta bandera del cuidado de la ciudad, del cuidado de lo humano, no es casualidad que ustedes estén en esos lugares y esos puestos, tiene que ver con lo mejor de la mujer, que es que por naturaleza cuida. Entonces, la verdad que es un gusto ver que llegan a esos lugares que buscan datos y que tienen ese nivel técnico y humano que hace el equilibrio justo para mí. Mariana, me encantaría que cuentes un poquito del México y tu mirada del tema sustentable, ya que Sole se metió en sustentabilidad, para entender cómo están trabajando allá con temas sustentables. Y de hecho, hoy está muy de moda la economía circular y muchas otras cosas que por suerte hoy la gente está súper interesada. Claro que sí, con todo gusto. Yo creo que, bueno, el tema de sostenibilidad o sustentabilidad pues es un tema global, que obviamente cada país ha ido como generando estrategias para adaptar estas iniciativas globales a su entorno local, y creo que ahí es donde tendríamos que ir trabajando mucho. En México, bueno, dentro del ámbito de investigación tenemos varios centros que están enfocados a temas de sostenibilidad, sustentabilidad, sobre todo desarrollando tecnología. Y bueno, también dentro de la parte normativa, ya contamos con algunas normas técnicas que nos permiten como ir visualizando el nivel de sustentabilidad que pueden tener los proyectos y la infraestructura pública. Ya hay muchas estrategias desde hace varios años en términos de sistemas de ahorro energético, sobre todo ahora que recién
Fue hace 2 días el Día Internacional de la Eficiencia Energética. Bueno, hay algunas estrategias que no están enfocadas solo al tema del sector de la arquitectura o la construcción, sino que también se ha ido ampliando a otras disciplinas. Y bueno, yo creo que en este ámbito o en el contexto en el que gratamente se desarrolla el foro, el tema de la economía circular es prioritario, sobre todo porque estamos en una transformación de un modelo lineal a un modelo circular, donde, bueno, desde el visualizar el proceso que llevan los materiales o la materia prima, el gasto energético que derivan los procesos, la parte de diseño y de producción, pero también el ciclo de vida de los materiales durante su periodo de uso para el cual fueron diseñados o planeados. Y bueno, el también identificar que el hecho de ser sostenibles no es solo tener una etiqueta verde, sino que hay que visualizar qué procesos implica para que tengamos cierto producto y hacia dónde va una vez que nosotros los desechemos, y que para eso se están generando estos procesos de reciclaje, de reutilización o de reuso, sobre todo para darle un valor agregado a esta materia prima que ya fue procesada, pero con un fin distinto al que quizás inicialmente fue trabajado, ¿no? Entonces, bueno, ahí también tenemos un ámbito de desarrollo muy interesante como profesionales, y que, bueno, también culturalmente se han desarrollado varias estrategias para que la comunidad se vaya familiarizando con esta cultura, y que, bueno, también dentro de las acciones que puedan desarrollar de manera en su hogar o en su entorno inmediato, pues podamos contribuir conjuntamente a una forma de vida, a hábitos más saludables y obviamente en un ámbito sostenible. Muchísimas gracias, Mariana. Sole, vos también estabas trabajando desde la mirada más macro el tema de la economía circular. Me gustaría que comentes algo de esto desde tu lugar. Sí, bueno, justamente tanto en el libro que les comenté, Pospandemia, que no sé si lo había dicho antes, pero es un libro gratuito que está en nuestra página y pueden descargarlo. Hay varios artículos de distintos pensadores que se sentaron a reflexionar sobre esto, sobre cómo, digamos, vamos a encarar la sustentabilidad en la pospandemia y cómo el cambio climático toma, digamos, relevancia a la luz de lo que nos estuvo pasando, que antes no se priorizaba quizás de la misma forma. Entonces, me parece que es muy interesante tratar de pensar cómo vamos a hacer un sistema productivo sustentable en la pospandemia y cómo la tecnología nos puede ayudar a habilitar ese proceso, ¿no? O sea, cómo el comercio electrónico puede quizás descongestionar la movilidad de tanta gente y de tantos vehículos para que se desplacen bienes y servicios. Digamos, hay algunas observaciones que son bastante interesantes, algunas aristas de análisis que me parece que vale la pena recuperar, pero bueno, los invito a leer en el libro los artículos que les menciono porque creo que están mucho mejor explicados que lo que yo podría resumir ahora. Ahí me sumo un segundo, Andrés, si me das el lugar. Sí, genial, y también me parece piola pensar cómo dentro de las ciudades hay ciudades, que es lo que nos pasa en el barrio Mujica, pensando en economía circular y concretamente reciclado, que entiendo que es solamente una parte de lo que es economía circular. La ciudad de Buenos Aires tiene un esquema de recicladores urbanos que están separados por distintas partes de la ciudad, están asignadas a cooperativas de recicladores que tienen una dinámica de funcionamiento, pero esas cooperativas no se meten adentro de los barrios, ¿no? Entonces, lo que hicimos desde el gobierno de la ciudad, en conjunto con McKinsey, con la consultora McKinsey Org, es desarrollar un programa de reciclaje que se llama ATR, a todo reciclaje, donde está pensado desde los vecinos y para los vecinos un esquema de reciclado, donde los vecinos lo que hacen es separar residuos que son basura, de los reciclables, de los orgánicos. Tenemos una planta de reciclado administrada por las mismas cooperativas que son las que recorren el barrio, limpian y recolectan los residuos y los reciclables, y hoy esos reciclables en la planta se separan y se venden, con lo cual es un ingreso más para los cooperativistas. Lo que quiero decir es que tuvimos que desarrollar un sistema propio que se adapte a las características morfológicas urbanas del barrio y también al comportamiento del vecino del barrio Mujica,
que a veces es distinto a de la ciudad formal, porque los horarios de donde pasa el basurero son distintos, no puede sacar la basura con el resto de la ciudad, bueno, hay cuestiones que lo hacen diferente, y sin embargo pudimos pensar un esquema de reciclado, con lo cual a veces lo que tenemos que hacer es salirnos un poco de la caja, corrernos de lo que es la norma y pensar esquemas para las ciudades que viven dentro de la ciudad. Sí, tal cual, eso es un ejemplo excelente porque por ahí no importa todo el estudio, investigación o todo lo que haya funcionado en el mundo, hay que ver cuál es la idiosincrasia de la gente, de la cultura, del barrio, y hay que adaptar lo más rápido posible todo lo que uno sabe a circunstancias que obviamente no estaba preparado, como pasó en la pandemia, y hubo que tomar decisiones y reaccionar y trabajar en lugares en los que uno nunca hubiera pensado. Así que la verdad que las felicito a cada uno por lo que hacen, me encanta, les voy a hacer una pregunta personal que me encanta a hacerle a todas las que son ponentes y sobre todo que tienen mucho dato duro y mucha trabajo técnico y humano, y es ¿cuál es el motor de cada una? ¿Cuál es el motor que hace que ustedes además inspiren a otras personas, creen espacios y lugares donde no sea piramidal, sino que sea todo transversal? ¿Qué las moviliza? ¿Cuál es su motor? Empiezo con Sole. Gracias, André. Esta pregunta me encanta y es una pregunta que yo me detuve a pensar justamente cuando estuve estudiando afuera. Me tomé, digamos, el tiempo realizando la maestría como para justamente pensar cuál era mi motor y cómo quería seguir con mi carrera hacia adelante. Y me di cuenta que, digamos, lo que a mí me interpela, me convoca y me conmueve es transformar el gobierno para aumentar el desarrollo social. Y es un objetivo muy amplio digamos, y abarcativo que se puede hacer desde cualquier sector, no es necesariamente desde el gobierno que lo persigo, si bien estuve trabajando en gobierno, ahora en academia, en otra época en sector privado, pero creo que es fundamental, digamos, para poder aumentar el desarrollo social en países y regiones como las nuestras, fortalecer el gobierno, mejorarlo. Y creo que eso es lo que a mí me convoca, me interpela a salir a trabajar y aportar mi granito de arena, habiendo tenido 3 chicos en 2 años, es algo que no lo puedo evitar. Así que acá estoy haciendo malabares. Bueno, gracias, Sole. A ver, en realidad me siento súper identificado con vos porque también tuve 3 chicos en 2 años y una vez que logré ordenarnos un poco o algo así, dije, necesito hacer más cosas por más gente. Es un poco el motor, creo que nos une a todas, que cada una tiene otros motores paralelos a los que deberían ser con respecto a lo que estudiamos, y eso me parece súper nutritivo y por eso el gusto de estar con ustedes. Donna, ¿querés contar un poquito tu motor? Tenemos muy poquitos minutos para cerrar. Sí, muy rápido. La verdad que mi trabajo es hermoso, entonces es muy fácil estar entusiasmado. El proyecto del barrio Mujica es un proyecto conmovedor, vos recorres el barrio y no podés no darte cuenta que estás en el medio de un cambio histórico. Este barrio hace 90 años que existe y hace 5 años que se empezó a transformar de esta manera, así que es muy fácil motivarse en este contexto. Y después otro gran motivador es el equipo de trabajo del que soy parte y que tengo a mi cargo, que trabajan con un profesionalismo que realmente es admirable. Yo trabajo en el sector público hace muchísimos años y soy feliz de ser parte de este equipo de trabajo del que aprendo todo el tiempo. Me nutre para ser mejor profesional y dejar todo en la cancha. Gracias, Donna. Resalto 2 cositas, que lo que más te nutre es el equipo de gente con el que estás para trabajar para la gente. O sea, volvemos, no importa cuánto sepamos técnicamente, cuántos títulos, cuántas maestrías, creo que lo que tenemos en común en este panel es que trabajamos con gente que queremos para otra gente. Y creo que esa cosa humana es el motor de siempre. Mariana, ¿tenés un minutito para contar tu motor desde México? No tiene audio. Vale, sí, bueno, en mi caso, y creo que también coincidimos aquí con las panelistas, es que realmente tenemos la posibilidad de incidir en el bienestar de las personas y en ese como sueño y que al final lo llevamos a la realidad, pues también uno se encuentra con gente con este mismo ideal y en la suma de esfuerzos es como realmente suceden estas situaciones y bueno, creo que
Digo, yo soy feliz también con mi profesión, con las áreas donde me he desarrollado, y bueno, siempre con mucho ánimo de seguir, ¿no? Gracias, Mariana. Y con esto cerramos. Yo creo que nos une eso. Gente, disfruta la gente y trabajar para la gente. Con esto cerramos y con lo positivo de que yo veo que la generación que viene, no importa en qué parte de Latinoamérica trabaje, siempre veo los chicos chiquitos que ya tienen el gen de preocupación por la tierra, por la sustentabilidad, por no a la diferencia. Ya la generación que viene, además de gente como ustedes, que está todo el tiempo pensando en esto, la generación que viene va a cambiar el mundo, no tengo ninguna duda, junto con la ayuda nuestra, que tenemos ganas de hacer cosas por los demás. Un beso enorme, un placer moderarla, seguiría 10 horas con ustedes, pero bueno, tenemos que seguir otros paneles. Las quiero, hasta la próxima. Andrea, yo seguiría 10 horas más escuchándolas y nutriéndonos de esas preguntas fantásticas, porque conoces el trabajo en detalles de cada una de ellas tres, que realmente da para hablar 10 horas más, y una vez más, con el impacto que decíamos, no solamente de mejorar la calidad de vida de la gente en sus proyectos, sino que cada vez que se genera un proyecto de esas características, en realidad impulsa no solamente al país, a la región, y sino que muchas veces gracias a la globalización es que son motor justamente para que otras mujeres y hombres hagan también ese foco en el propósito. Muchísimas gracias también, Andrea, por tu resiliencia en adaptarte mientras se nos caía la comunicación. Muchísimas gracias. Sí, eso tiene que ver con la cintura propia argentina, ¿eh? Internet, el teléfono, y nada, cambiamos igual, un honor y un gusto compartirlo. Así que bueno, hasta la próxima, estamos por acá. Gracias, Cari. Muchas gracias.